Así es, Verónica, sangrados abundantes, muchísimas veces dolorosos y en algunas ocasiones inclusive motivan una incapacidad de nosotras las mujeres. Y son muchas, la verdad, y por eso vamos a tocar este tema de la mano del doctor Raúl Alfaro. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿qué enfermedades a nivel ginecológico u otras enfermedades crónicas pueden efectivamente causar este tipo de sangrados? Claro, lo primero que hay que hacer es definir qué es un sangrado abundante, porque muchas veces no sabemos exactamente qué es. Cierto. Entonces, la mejor forma es cuantificarlo, pero cuantificarlo es bastante complicado. Hay algunos métodos como copas o como toallas, etcétera, pero realmente lo importante es lo que dice la paciente. Si la paciente dice que sangra de más, ese es el dato que es importante. Y eso es lo que me tiene que decir a mí como médico, que hay que investigar. Como causas, hay sangrados que son estructurales y no estructurales. Dentro de los estructurales están muchas enfermedades ginecológicas, como pólipos, como también miomas, como otras enfermedades. Y también, que es lo que nos atañe en este programa, las enfermedades crónicas. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor? Principalmente las que afectan el metabolismo. Estamos hablando de tiroides, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de presión alta. Ahora, si vamos a ir hablando de cada uno de los casos, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, ¿qué pasa si una mujer que nunca ha estado embarazada, empieza con un sangrado abundante? ¿Qué nos puede estar diciendo? En este caso es importante saber el deseo de fertilidad que tiene esa paciente. Si la paciente quiere quedar embarazada y no lo ha logrado y además está sangrando, hay que cuidar muy bien ese útero, porque ese útero lo va a ocupar en algún momento para embarazarse. Entonces un ultrasonido nos puede ayudar a descartar principalmente lesiones como pólipos, que son pelotitas pequeñas que están dentro del endometrio, que pueden ocasionar estos sangrados y además pueden producir infertilidad. Ahora, doctor, ¿qué pasa si en esos sangrados, por ejemplo, estamos con, claro, mucha pérdida de sangre y eso nos conlleva a una anemia? ¿Esto nos podría hacer sospechar otro panorama? Claro, en el caso de la anemia, cuando se manifiesta sangrado más anemia, ahí tenemos que actuar más rápido, porque son pacientes que la calidad de vida va a disminuirse y que su capacidad de trabajar, sus incapacidades, su esfuerzo va a ser menor. En estos casos, el médico, principalmente en Costa Rica, tiene que descartar la presencia de fibromas, que son pelotas dentro del útero. No todas son de tratamiento, sino las que están principalmente en la parte interna. Pero también, además de fibromas, que es como lo más frecuente, hay que descartar enfermedades crónicas y también hay que descartar, aunque en una pequeña proporción, en el caso de que sea un carcinoma o un cáncer de endometrio o de cervix. Ahora, usted mencionaba algo como la tiroides, que es una enfermedad crónica que padecen muchas costarricenses. Claro. Por ejemplo, si somos diagnosticadas de una tiroides muy activa, esto efectivamente nos podría causar sangrados como mucho más frecuentes y más caudalosos. Bueno, eso es importante. La tiroides tiene un papel fundamental en la función de gobernar otras glándulas del cuerpo. Entonces, si la tiroides trabaja de más, va a producir más estímulo sobre el ovario y eso a su vez va a producir más producción de sangrado y producción de regla. Son pacientes que se manifiestan con sangrados abundantes durante el periodo, pero también que durante el ciclo, durante el mes, hay otros periodos donde sangran también. Entonces estas pacientes tienen que tener más cuidado porque son más propensas a producir más sangrado de la cuenta. Ahora, doctor, muchas mujeres dicen, bueno, pero si a mí todo me funcionaba como un relojito perfectamente bien, ¿verdad? Y de repente se me subió el azúcar, se me subió la presión y eso inmediatamente lo ligo con sangrados. Por supuesto, claro. Es muy importante el control de enfermedades crónicas, porque la enfermedad crónica se va a manifestar. Siempre la enfermedad crónica se manifiesta de una o de otra forma. Y entonces es obligación y responsabilidad mía como paciente estar atento a esos cambios para poder consultar a mi médico de cabecera y que él me oriente a definir si es una u otra enfermedad. A veces el ginecólogo tiene que ser endocrinólogo y médico internista. Exacto, sí. Y médico en general, médico de cabecera. Porque, por ejemplo, ahora mencionábamos la tiroides cuando funciona, como cuando está muy activa, pero ¿qué pasa cuando la tiroides se vuelve lenta? También se pueden espaciar esos reglados a 1 a 3 meses. ¿Esto Bueno, podría suceder? claro, en este caso lo que pasa es que la tiroides a su vez no está haciendo su función sobre el ovario y este ovario tampoco está haciendo su función sobre el útero. Estas pacientes por lo general se asocian a sangrados de 2, 3, 4 meses, pero cuando viene el periodo, viene una gran cantidad. No es un periodo normal, no es un periodo de 4 o 5 días, sino que son periodos abundantes de más de 7 días, de mucha cantidad.
Ahora, es fácil, digamos, hacer ese ligamen porque de repente uno empieza con sangrados y todavía no está diagnosticada como diabética, ¿verdad? Entonces, es fácil, digamos, hacer este ligamen para ser diagnosticada rápidamente, doctor. Pues no, es bastante complicado porque es una cosa diferente a la otra. Entonces, Que no ligamos, ¿verdad? sí, la paciente por lo general no lo va a pensar. Entonces, es muy importante el control de exámenes de laboratorio anuales que se deben de hacer, tanto en la seguridad pública como en la seguridad privada, que se hacen controles anuales. Podemos revisar el control de tiroides, el control de azúcar, y eso a su vez va a orientar a la paciente a qué está pasando en su organismo. Ahora, cuando una paciente llega a consultorio, doctor, y dice, ya no puedo más con estos sangrados, es algo terrible. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el orden en el que usted, verdad, empieza a examinar esta situación? Sin lugar a dudas, la historia clínica es lo fundamental, porque me va a orientar a qué causas hay, si son causas estructurales o no estructurales. La historia me va a definir si el sangrado es abundante los primeros días, si el sangrado es abundante entre el ciclo o si hay alguna otra característica. Y después de eso, hoy en día la tecnología nos ha ayudado a, en el mismo momento, en el mismo diagnóstico inicial, hacer de una vez un ultrasonido vaginal que nos va a orientar a ver qué parte del útero es la que está orientando a fallar. Ahora, cuando el útero sale limpio, los ovarios funcionan bien, Claro. ¿hacia dónde van, doctor? Ok, en ese caso fundamental, eso que dijiste es fundamental porque primero hay que descartar esa causa estructural y luego pasarnos a ver si hay algún descontrol hormonal. Y en Costa Rica el descontrol hormonal es muy frecuente por estrés, por condiciones emocionales, por sobrepeso, por otras características de nuestra población que hacen que uno piense de una vez en todo eso después de que el ultrasonido está normal, en pensar en un descontrol hormonal. Cuando hablamos de estrés, por ejemplo, que esto creo que nos impacta a toda la población, Claro. una podría pensar que se le quita la regla por estrés o más bien tiene un sangrado abundante o esto depende de cada una de nosotras. Eso depende de cada una. Porque ahora hay gente Todas que las mujeres son distintas, exacto. O sea, Ajá. podría conllevar a las dos situaciones. La gran mayoría de veces produce más bien amenorrea, falta de regla. En Exacto, chicas la que se cohíbe, estresan mucho. digamos, la inhibe. Exacto. Pero también podría manifestarse sobre el otro polo y hacer más bien sangrado de más abundante. Ahora, las mujeres de cierta edad, ¿verdad? Que se van acercando, por ejemplo, en los 40 y empiezan con reglas más abundantes o en esa misma edad se dan cuenta que son hipertensas, que suele suceder en esos, ¿verdad? Claro. Lapsos de Lapsos la de tiempo. vida. ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, en el caso de presión alta, están las dos condiciones. Está la paciente que se aproxima a los 40 años o pasa que ya su ovario tiene una vida útil y después de los 40, 45 años ese ovario va a empezar a dejar de funcionar adecuadamente. Ese sería un descontrol hormonal, así lo clasificaríamos. Pero también está la paciente que en ese momento de la vida empieza a generar presiones altas. Y la presión alta entonces más bien va a funcionar como un mecanismo físico en el que la presión elevada va a generar trauma o lesiones en los vasos sanguíneos, principalmente del endometrio, y van a producir una regla más abundante. Eso, y además pacientes que por su misma presión usan medicamentos que son anticoagulantes como la aspirina o alguna otra cosa, que tiene como efecto secundario aumentar ese sangrado uterino. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que más bien la presión tiende a bajar, doctor. Bueno, esas pacientes por lo general nosotros no nos vemos relacionados con el sangrado tan importante, porque esa paciente de sangrado de presión arterial baja va a tratar de retener su sangrado, va a tratar de no sangrar de más, porque el cuerpo va a tratar de defenderse y de mejorar esa volemia del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el riñón? El sangrado de la regla, digamos, puede tener un ligamen también con una falla de riñones. Sí. El riñón es fundamental para el desarrollo del metabolismo del cuerpo y dentro de su función, cuando el riñón empieza a fallar y falla de forma crónica, que en Costa Rica también es muy frecuente como enfermedad en Guanacaste y en otros lugares, estas pacientes tienden a producir menos hormonas. Dentro de ellas, hormonas importantes como la vasopresina, como la adrenalina, que va a generar más bien que esta paciente sangre menos y cada vez tenga periodos de cada 2, cada 3, cada 4 meses. Inclusive estas pacientes tienden a ser muy difícil que logren embarazarse en estos periodos de insuficiencia renal crónica. Y normalmente se asocia a una regla muy, muy, muy poquita.
Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres con enfermedades crónicas, como la diabetes, e inclusive sumémosle la hipertensión arterial? Digamos que empiecen como a los 30, qué sé yo, pero digamos a los 40 se le pudiera complicar por la edad el hecho de sangrar más o Claro, menos. claro, se suma una sobre otra, se suma una sobre otra. Y en el caso de diabetes, el problema es metabólico. Así como empieza a fallar el páncreas, también puede empezar a fallar el ovario. Y estas pacientes hacen resistencia a la insulina y la insulina es fundamental para el trabajo del ovario, para que el ovario trabaje adecuadamente. Y esta paciente por lo general, si asocia sobrepeso, ese sobrepeso también va a ayudarnos a que sangre de más. Pacientes con sobrepeso tienden a sangrar de más porque en la grasa hay Ujú. una conversión de hormonas hacia el estrógeno. Y este estrógeno va a llegar al cuerpo y va a producir más sangrado de la cuenta. Ahora, es complicado, doctor, poder ayudar a las pacientes, digamos, a poder volver a un sangrado regular. Pues no, no, y depende, hay que individualizar cada caso, Ujú. pero sin lugar a dudas la ayuda del profesional es lo que más importa. Algunas pacientes son rápidamente, vuelven otra vez Controlables, digamos. a tener su control y otras sí son un poco más complicadas y puede que necesiten de otros procedimientos o cirugías menores o cirugías mayores. Ahora, si tuviéramos que recomendarle algo a las mujeres diabéticas, ¿qué sería, doctor, con respecto a su ginecólogo, por ejemplo, a su control ginecológico? Por supuesto, lo más importante es el control anual y lo más importante es utilizar exámenes de azúcar que nos puedan decir cómo está ese nivel glicémico. Existe la hemoglobina glicosilada, que es un examen especial que me mide los últimos 3 meses cómo ha estado el control del azúcar de esta paciente. Si ella tiene un control de azúcar adecuado los últimos 3 meses, probablemente el sangrado tiene que ver más con la cuestión ginecológica. Pero si está desordenado, pues o el ginecólogo o el médico internista tiene que hacer un cambio para mejorar. Ahora, en el caso, digamos, de cuando entremos a la menopausia, si somos diabéticas, ¿esto nos va a complicar la sintomatología? Por dicha no, Ok, por dicha qué no, bueno. Ujú. porque ya en ese caso funciona aparte. En este caso, nuestro problema es que el ovario ya no está trabajando, ya no está produciendo hormona. Y la chica diabética y la no diabética igual va a tener problemas de... Es más una cuestión genética. Si la paciente, la mamá, las hermanas tienden a hacer calores, bochornos, resequedad vaginal, pues probablemente esta paciente también lo vaya a presentar. Y si no, pues probablemente no. Doctor, al pasar los años, como dicen muchos por ahí, la enfermedad de Bolaños, ¿verdad? De repente a uno le empiezan a dar, sí, uno empieza con tratamiento de esto, con tratamiento del otro. Esto puede también influenciar nuestro sangrado, Claro. digamos, toda la cantidad de medicamentos o ciertos medicamentos. Por supuesto, claro. Principalmente medicamentos que se usan para la presión alta, medicamentos que se usan para trastornos de la coagulación, tienden a producirnos más sangrado de la cuenta. Y también hay algunos otros medicamentos del punto de vista neurológico o benzodiazepinas o alguna cuestión específica que me puede producir disminución del sangrado. Ahora, pero cuando nosotros, digamos, nos diagnostican y nos dan esos medicamentos, ¿uno va preparado? ¿El doctor nos anuncia eso o no? Bueno, esperaría yo que sí. Sería ¿Verdad? muy importante, pero si no, también para eso está el ginecólogo y por eso el control tiene que ser anual o bianual, para que el ginecólogo también tenga su papel de ayudar en la educación de estas pacientes. Ahora, doctor, ¿por qué se dice que las mujeres diagnosticadas con lupus a veces es mucho más difícil controlarle los sangrados? Qué importante, claro, hay enfermedades inmunológicas y reumáticas que son, no se puede utilizar en estas pacientes hormonas que tengan estrógeno, porque el estrógeno va a empeorar la enfermedad de fondo. Entonces, las anticonceptivas, que son los medicamentos hormonales que más usamos para controlar los sangrados, están prohibidos en estas pacientes porque pueden favorecer trombosis, coagulación alterada o más bien, en lugar de yo tratar de ayudarle a la paciente, produzco más problemas de la cuenta. Entonces, en esta paciente es fundamental que el ginecólogo vea otras opciones terapéuticas que no contengan esta hormona que es el estrógeno. Ahora, una mujer joven, por ejemplo, que estaba súper bien y que de repente empieza a sangrar y mucho más que la vez anterior, ¿cuál sería el examen, digamos? Porque pues, la Claro. última vez que fue al ginecólogo le dijeron que todo estaba muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿habría algún examen de primera instancia que hacernos? Sí, en esa mujer joven que dices, lo primero que hay que hacer es un examen de embarazo, porque Ok. la principal causa de sangrados es un embarazo que vaya mal al inicio o un embarazo que esté en riesgo de aborto. Eso en la paciente más joven. Claro. Una paciente que tenga un poco más de edad
pues también hay que hacer exámenes complementarios. Hay exámenes simples y exámenes más complejos. Los simples son el examen de sangre para ver cómo está la hemoglobina, para ver si tiene anemia, el examen ginecológico general, el examen de ultrasonido pélvico vaginal. Esos son los más simples. Y los más complejos, hay un examen especial que se llama la histeroscopía, que es una cámara que se introduce dentro del útero y podemos revisar ahí si hay alguna patología. Ahora, doctor, pregunta de nuestras televidentes y yo creo que representa a las más jóvenes, porque dice, por ejemplo, si empiezo con sangrados muy abundantes y esto me conlleva a desvanecimientos, ¿verdad? Desmayarme, ¿qué podría sospechar? ¿Qué podría estar pasando? Bueno, sí, el sangrado se puede manifestar como agudo o como crónico. La paciente de sangrado agudo en una semana venía con el sangrado normal, con las reglas normales, el ginecólogo hace 6 meses le había dicho que todo estaba bien y empieza ahora a sangrar abundantemente. Correcto. Esa paciente tiene que consultar inmediatamente. Tiene que consultar con el ginecólogo, hay que hacerse un ultrasonido porque esta paciente puede estar manifestando o un quiste en un ovario grande o una enfermedad ginecológica de fondo o una endometriosis o algunas otras cosas que le ocasionen sangrado y dolor y son de tratamiento inmediato. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué alternativas tienen, verdad, las mujeres jóvenes que están, digamos, frente a esta situación? ¿Hay alternativas para regularlas lo más pronto posible? Claro, y principalmente ahí el tema importante es la profilaxis o la prevención, porque el ginecólogo de antes puede haber, digamos, resuelto la situación en un solo tramo, o sea, con una sola piedra pudo haber tenido las dos opciones, principalmente en el tema de anticonceptivos. Yo puedo de una vez controlar tu tema de anticonceptivo utilizando un medicamento que me regule hormonalmente. Entonces así, si no quieres quedar embarazada, de una vez controlo eso y además controlo los sangrados para que sean sangrados. La regla ya no está de moda. Ahora queremos tener un periodo que Corto, sea por supuesto. de 3 a 5 días. En aquel tiempo se pensaba que 7 días era normal, ahora pensamos que 7 días es abundante. Cierto. Y todas esas pacientes es mejor que consulten y acudan porque existen muchos métodos diferentes, las tabletas, las inyecciones, existe el parche, existe el implante que se coloca dentro del brazo, existe la T de plástico, no la de cobre, que me van a ayudar a regular esos sangrados. Ahora, ¿qué pasa, doctor, con las mujeres que reportan, por ejemplo, que tienen relaciones sexuales y que así, literal, los 2 días siguientes sangran abundantemente después de una relación? Bueno, esa situación es todavía más complicada y más especial, porque la paciente que sangra después de la regla, lo primero que hay que descartar es que tenga un Papa Nicolau con un resultado alterado. Entonces ahí no hemos hablado del tema, pero sí, claro, otro examen importante en el tema de sangrado es la citología cervical, porque me va a descartar si hay alguna lesión por el virus del papiloma humano y alguna lesión que produzca sangrado y problemas para esa paciente. ¿Esas lesiones pueden provocar sangrados? Por supuesto, en su etapa inicial no, pero en su etapa media y en su etapa avanzada sí. Y es una de las principales síntomas que la paciente manifiesta cuando uno tiene que cuando el ginecólogo tiene que encenderse el bombillo y decir, podría ser un sangrado por cáncer de cuello. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando por estas situaciones de sangrados abundantes, por ejemplo, el profesional dice, bueno, hay que hacerle un legrado, sobre todo cuando hablamos de mujeres jóvenes, y uno verdaderamente se asusta, ¿verdad? Un legrado tan joven, no he estado embarazada. ¿Realmente es recomendable? ¿En qué situaciones y cuánto puede afectarnos, verdad? Claro que sí. El tema del legrado es una cuestión depende del punto de vista del profesional, pero ahora las nuevas normas internacionales dicen que hay nuevas herramientas que nos pueden ayudar más, entre ellos el ultrasonido vaginal de 3D y también nos puede ayudar más el examen de histeroscopía, que en lugar de yo hacer un legrado, que es meter una cucharilla y raspar a ciegas, porque no estoy viendo qué estoy raspando, es meter una camarita que va guiándonos, la paciente está despierta, puede estar viendo el procedimiento y ir y tomar cuál es la parte que yo veo con más problemas. Entonces, obviamente el legrado sí se utiliza todavía en caso de biopsia, en caso de aborto natural, que haya que resolverlo, pero lo ideal y con el pasar del tiempo el legrado va a ir cada vez más en desuso y vamos a usar herramientas más tecnológicas para hacer diagnóstico. Ahora, doctor, cuando hablamos de sangrados, ¿llega un punto en que la opción es una cirugía? Por supuesto. ¿En qué ocasiones? Aunque tratamos de que sea el último paso de tratamiento, antes de haber probado los medicamentos hormonales, antes de haber probado la histeroscopía, pues en algunos casos sí, principalmente tenemos cirugías que son conservadoras y cirugías que son agresivas. ¿Qué significa eso? La cirugía que es conservadora me va a ayudar
cuando quiero conservar el útero, cuando esta paciente quiere embarazarse. Si esta paciente que está sangrando tiene 25 años y no tiene hijos, yo no le puedo decir que le voy a quitar el útero y que no puede quedar embarazada después. Entonces, es muy importante acá el procedimiento de la histeroscopía, que yo voy nada más corto lo que está en problemas y lo trato de conservar el útero. Esta es la cirugía conservadora. Pero si la enfermedad va más allá, si los fibromas son muy grandes, si la paciente tiene riesgo o sospecha de cáncer en un futuro, pues en ese caso es mejor hacer completamente la histerectomía, que es la cirugía donde cortamos todo el útero y sus trompas. Excelente, doctor. Yo creo que hemos visto las diferentes aristas y evacuado las dudas de nuestras televidentes, así que le agradecemos mucho su visita esta mañana, doctor. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerlo aquí en su casa. Nos vemos pronto, si Dios quiere.